Saque de meta para el aurinegro, que va saliendo con Tom. Quería jugar con Chopper. Recupera García. Godoy elude la marca de Figari, pero se equivoca. Lo entrega, recupera Chopper. Está Adrián Chopper. ¡Qué cerca pasó ese remate! El disparo. Buena definición de Chope Cabrera. Se termina salvando Talento de Barrio. Corre. Tenía el remate de Jerry Delgado. El balón afuera. Responde el arquero. Félix Torres. Levanta Félix Silvero. No puede conectar. Sale rápido Guaraní. Tom Delgado. Figari. Jerry. Ahí va jugando Figari, rebota para Jerry, Tom Delgado, conduce Tom, batón, toco para Jerry, el envío para Figari, aguanta el taco, llega Chopper, cortó García y va a ser saque de esquina a favor del aurinegro. Autoriza el árbitro. Ahí está Chopper, el envío Figari. Reposición de portería, dice el árbitro. Tiene que ser con el sonido del silbato. Va saliendo Talento de Barrio. Silvero no puede. Al cabezazo le queda García. No alcanzó esa pelota y se lo pierde Talento de Barrio. Va atacando Chope, Jerry Delgado, le envió el medio, no llegó Chope, va saliendo Torres, Hugo Silvero, va Silvero, lleva Hugo, cruzó, y viene ahí la intercepción de Chope, y va Cabrera, tocó para Tom, a la derecha, Tom, ataca Delgado, juega con Jerry Delgado, Tom, Chope, otra vez para Delgado, conduce Tom Figari que no puede, saca la defensa. Ahí va saliendo Chope Cabrera, Chope Cabrera, gol de Guaraní, lo hizo Chope Cabrera, gran jugada individual, excelente la definición, y así se pone en ventaja el aurinegro, 1-0 gana Guaraní, deja salir Jerry Delgado, será lateral para el indio, ahí va jugando Tom, Chope. Ahí pide Jerry, Figari, rebotó para Chope, va Cabrera, dejó para Figari, no decide meter el pase, hace la pausa, sigue Figari, atrás con Tom Delgado, el balón que rebota en la marca, va a ser lateral para el elenco aurinegro. Ahí va el servicio, el cabezazo de Figari, va Tom, y se viene la contra, García solo, sale Jerry a cortar, rechaza a Thiago, le queda Figari, Adrián, Tom, el arquero, en 2 tiempos, el guardameta se queda, va García que gira, marca Chope, Cabrera y recupera para Guaraní, Chope, toca para Tom, Jerry que no puede definir, y ahora la contra para Talento de Barrio, va García, le rodean y termina sacando Tom la pelota afuera, va a ser choque lateral a favor de Talento de Barrio, atrás con el portero, ahí va el remate, rebota en Cabrera, si no, lateral para Talento, el envío, Silvero, Thiago López, se queda con el balón, sale rápido,
Guaraní, Chope, el taco, Jerry, el arquero. El arquero jugó rápido con Torres, remató López. Thiago López con lo justo. Termina salvando y va a ser córner para Talento de Barrio Godoy. Silvero. Fuera. Afuera. Saque de meta. Para el aurinegro. Tom Figari. Tom, el arquero la manda al córner. Sensacional lo del guardameta de Talento de Barrio. Gran partido que estás teniendo en la noche de hoy. Va jugando el combinado de Guaraní. Ahí va atacando. Recupera Torres, García, Silvero, va Hugo, tocó para Torres, tocó para García, está García, remata, tapó López. Y será córner para Talento de Barrio. Hasta ahora, sensacional lo del arquero Josías Caballero en Talento de Barrio. Torres se lo pierde y termina reclamando una supuesta falta. Quedó sentido. Torres estuvo cerca otra vez Talento de Barrio de llegar al tanto de la paridad. Se va reponiendo de a poco. El balón afuera. Será al lateral para Talento de Barrio Godoy. Josías Caballero. Levanta Josías Torres. Atropella Silvero. Saca. Defensa Guaraní, va el envío, Villalba, quería devolver y el balón afuera. Será salida para el conjunto de Guaraní. Mueve Figari, Tom López. Tom Delgado, Batón, cruzó, está Zamudio. Josías Caballero terminó atajando y posteriormente se le metió el balón y así nomás Alejandro Zamudio termina marcando el segundo para Guaraní. Llegó el segundo del aurinegro. Me dio la sensación de que se iba afuera, pero el balón se le metió a Caballero, por lo cual es gol de Guaraní. 2-0 gana el aurinegro y quiere más. Va Chope, Figari, Caballero. Otra vez la tapó. Va Tom Delgado, Tom Figari, Tom Zamudio, gol. Gol de Guaraní. Gol del aurinegro. Apareció Alejandro Zamudio para marcar otra vez el tercero en una fracción de segundos. El número 3 de Guaraní ha sido autor de 2 tantos. Jugando ahora Acosta. Villalba. No puede. La marca de Tom Delgado. Ahí va teniendo Delgado. Chope. Cabrera. Sale Chope. Esto fue falta. Va a ser tiro libre. Ahora Guaraní demoró demasiado el árbitro para cobrar la falta. Y ahora sí, Alejandro Zamudio. Tom. Este es Hugo Delgado. Ya juega con López. Levanta López buscando a Chope. Sale Josías Caballero. Le queda Adrián Figari. La pierde Figari. Va Silvero. Remató.
El balón que se fue afuera. Se salva Guaraní. Va teniendo Delgado. Chope. Casi intercepta este pase Cabrera. Acosta, perdón, iba a ser tiempo solicitado por el profesor Gómez. En la banca de Talento de Barrio. Aguardamos que se reanuden las acciones. Bien, señores, se reanudan las acciones. Ya movió Talento de Barrio. Josías Caballero. Saca Delgado y va Alejandro Zamudio. Toca para Figari que remata al arco. Y Josías Caballero manda esa pelota al tiro de esquina. Será córner. Ahí va el envío. Figari, el cabezazo. Saca la defensa. Va moviendo Delgado, Ton Figari, Adrián Figari, toca para Alejandro Zamudio, Adrián Figari, gira Adrián, este es Figari, se equivoca la entrega a Torres, salió Thiago López y Tom Delgado que mantiene esa pelota. Zamudio abre para Adrián Figari, Adrián Delgado. Chope. Ahí va teniendo otra vez Tom Delgado. Tom Figari. Adrián. Viene en la barrida de Fernández. Que manda el córner. Era Mesa el que mandaba el córner. Fernández, perdón. Jugando ahora Zamudio, Alejandro. La marca es de Villalba. Insiste Alejandro Zamudio. Va saliendo ahora la contra para Talento de Barrio. Va Félix. Torres. Infracción. Va a ser tiro libre para Talento de Barrio, que quiere descontar. Va a ser tiro libre. Atención. Viene el tiro libre. Autoriza el árbitro. Torres. Gol. Gol de Talento de Barrio. Lucas Fernández, el autor del descuento. 3-1. Gana Guaraní. Tom. Este es Tom. Chope. Va jugando Mesa. Remató el arquero Josías Caballero nuevamente. Se hace presente. Ahí va el envío.
Jerry, Tom Delgado, Tom, sigue Tom, Jerry, Mesa. Quería llevarse Villalba, ya se fue el balón. Será lateral para Talento de Barrio Fernández. Josías Caballero. Josías, el cabezazo de Jerry, llega Fernández. El remate afuera. Va a ser salida para Guaraní. Va teniendo Jerry Delgado. No podía salir. Será lateral ahora para Guaraní. Por servicio. Jerry. Tom. Juega con López. El envío directo. El balón afuera. Chopes que recuperaba teniendo Mesa, abre para que lo tenga Jerry Delgado, se conecta con Tom, avanza Guaraní, termina recuperando Talento de Barrio, se viene la contra, va Villalba, se pega a la línea, remata y vino la marca de Mesa que intercepta ese tiro, va a ser lateral para Talento de Barrio, va el envío. Josías Caballero, el remate a las manos de Thiago López. Jerry. Recupera Torres. Va a ser lateral para Talento de Barrio. Josías Caballero que recibe. Josías Delgado que la manda el córner. Será tiro de esquina para Talento de Barrio. Recibe Villalba. El remate muy desviado. Va a ser saque de portería. El córner, el envío directo. Y la definición de primera de Diego Villalba, que no tuvo dirección a portería. Delgado se equivoca. Ahí está Mesa. Delgado. Mesa. 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 Sigue Mesa. Cambio. Chopes. Cruzó. Jerry. Gol, 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 gol. Gol de Guaraní. Lo hizo Jerry Delgado. Cerró bien para marcar. Está 4 para Guaraní, 1 para Talento de Barrio. Va a ser saque lateral. Ahí va el servicio. Mueve el combinado aurinegro. Delgado, es el final de la primera etapa. Está ganando Guaraní de manera parcial por 4 goles contra 1. Talento de Barrio. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Bien, señoras y señores, todo listo para el arranque del segundo tiempo. Bueno, había problemas con los directivos de Guaraní que estaban hacia la zona del banquillo. El árbitro le dijo que tiene que estar en las gradas. Ya se juega el segundo tiempo. Movió Talento de Barrio, lleva a Costa. A Costa, Villalba, quería escapar. Venía la marca de Jerry Delgado. Será lateral para Talento de Barrio. Viene el servicio. Josías Caballero. Torres. No hubo falta, dice el árbitro. Iba atacando Guaraní, lleva a Figari. Figari aguanta la marca de Villalba. Va a ser lateral para Guaraní. El partido está a favor de Laurinegra. Por 4 goles contra 1. Cobrirá Tom. Este es Tom Delgado. Chope Cobrera. Ahí está Chope. Mete el taco. Buscaba a Figari. El balón se pierde. Será lateral para Talento de Barrio. Josías. El rebote afuera. Va a ser saque de meta para el aurinegro, que va jugando Chope Cabrera. El balón se pierde por línea de fondo. Será reposición para Guaraní. Jerry Chope. Jerry Figari. La duerme Figari. Juega con Jerry. Hace circular el balón Guaraní. Está sobre la media cancha. Figari deja por un costado para Tom Delgado. Devolución para Figari. Tocó para Chope. El control no fue bueno. Va a ser salida para Talento de Barrio a través de un saque lateral. Josías Caballero. El cabezazo. Buscaba Hugo Silvero. El balón se fue afuera. El envío para Figari. Remató. Y estuvo atento Josías Caballero. Se viene la contra para Talento de Barrio. Silvero. Gran respuesta de León, que salió a cerrar ese remate. Ahí va el envío. Torres. El remate afuera. Va a ser salida para el aurinegro. Jerry Figari. Adrián. León. Adolfo. Al medio para Chope. Puntea Villalba. Le queda Tom Delgado. Muy exigido el pase para Jerry Delgado. Sobre costado izquierdo. Y el balón afuera. Va jugando, va el remate. Se desvía. Va a ser córner para Talento de Barrio. Vendrá el envío. León, que juega rápido para Chope. Intentó jugar con Figari. Llegó primero Villalba para sacar. Ahí va el envío de Chope Cabrera. Mal la tirada. Será lateral para Talento de Barrio. Juega Torres. Teniendo Torres. Quería progresar en el ataque Talento de Barrio. Sin embargo, el balón se fue. Será reposición para el aurinegro. Vendrá el servicio. Ahí está Adolfo León. Está Adolfo. Jerry, que se equivoca en el pase para Tom Delgado. Se pierde esa pelota por un costado. Será el lateral para Talento de Barrio.
Ahí va jugando Caballero. Sale el León. Figari. Gol, 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 gol. Gol de Guaraní. Adrián Figari. Marca el quinto. Así nomás el aurinegro empieza a sacar distancia. Ahí recuperando Jerry la pierde. Y va Silvero, Hugo, el remate que rebota en Chope Cabrera y será el balón para Talento de Barrio. Villalba recupera Figari y le comete infracción Diego Villalba. Una falta necesaria para Talento de Barrio porque de lo contrario Figari se iba solo con esa pelota. Amonestado Diego. Ahí va autorizando el árbitro. Chope intentó jugar con Figari. Le bloquea a Chope, le envió al medio Figari. La definición que se va por encima de la portería. Se lo pierde Adrián Figari. Definió prácticamente solo. Y no pudo hacer lateral. Josías Caballero. Acosta. El pase no fue bueno. Será el lateral para Guaraní. Buen servicio. Deteniendo Delgado. Don León Figari. Demasiado exigido ese pase. Recupera Talento de Barrio. Torre Villalba. Tapó León. Va a ser lateral. Por Talento de Barrio, Josías Caballero. Rebote y recupera Chope Delgado. Rebotaba la pelota en Jerry Delgado. Va Figari. Ahí va Jerry que no puede controlar y le quedó la pelota a Josías Caballero que sale rápido con Villalba que la pierde por la media cancha y ataca Guaraní. Va Figari, le mete al palo. Entre el palo y Jerry Delgado se lo pierden los de Guaraní. Terminan desaprovechando una buena ocasión. Se la lleva Torres, cruza para García. Salió León. Mandó el balón a un costado a ser lateral. Cuando parece ser que ya no puede seguir Villalba. Bueno, se reincorpora el número 3 de Talento de Barrio. Incorpora para ser sustituido. Ahí está León. Tom. León. Adolfo. Figari. Que no puede. Demoró demasiado el pase León, por lo cual va a ser salida. Ahora Talento. Caballero. García que la pierde. Recupera Jerry Delgado. Jugó para Tom. Va saliendo Tom. Guaraní que toca en su campo. Va jugando ahora. Chope que quiere salir. Recupera Talento de Barrio. García. El remote. El balón afuera. Va a ser saque de meta. Hacer cambio. En Guaraní ingresan Zamudio y Mesa. Se retiraron Jerry y Figari. Mesa. Cafú. Adolfo León. Ahí está León. Levanta para Alejandro Zamudio que no la puede controlar. Josías Caballero se quedó con el balón. Intenta salir Acosta. El balón afuera. Será lateral para el aurinegro cuando hay tiempo solicitado por el cuerpo técnico
de talento de barrio. Guardamos que se reanuden las acciones. Bien, señores. Ya se reanudan las acciones. Aquí. La salida en falso. Juega rápido talento de barrio. Infracción. Infracción será. Tiro libre para talento de barrio. Reclama Torres que fue dentro del área, pero el árbitro le dice... No, finalmente, sí, termina pitando penal. Primero me dio la sensación que el árbitro cobraba tiro libre, sin embargo, cobró penal, fue adentro, dice el árbitro. Le va a pegar Torres. Torres. A ver si puede recortar distancias. Silbatazo, Torres, gol, 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 gol de talento de barrio, Félix Torres de penal, termina marcando el segundo. Juega rápido Guaraní, hubo falta. Amonestado. Acosta. En talento de barrio. Amonestado Robert Acosta. Autoriza el árbitro. Delgado para Chope. No hubo entendimiento en esa jugada. Ahí va sacando Acosta, el balón afuera, será lateral para Guaraní. Delgado, jugó para Alejandro Zamudio, Zamudio, infracción. Va a ser tiro libre. A favor de Guaraní. Ser tiro libre para el aurinegro. 3 faltas para talento de barrio, solo 1 para Guaraní. Ahí va Delgado, Chopin al medio y sacó la defensa. Va a ser corner a favor de Guaraní. Ahí va el remate, saca Torres, se fue el balón. Va a ser lateral para el aurinegro, el envío. Adrián Figari que quiere, Robert Acosta que va saliendo para talento de barrio, va García, se cayó, recupera Chope, tocó para Jerry, el cruce no fue bueno, Núñez que juega con García juega para Robert Acosta, demasiado exigido ese pase, va a ser
Lateral para Guaraní, va Figari, el remate, tapó Núñez, le vuelve a quedar a Figari, sale Figari, juega con Delgado, insiste Guaraní, recupera Romero Acosta, jugó rápido para Torres que cruza, Delgado aparece para cerrar. Amonestado Alejandro Zamudio por ingresar de manera desautorizada. Y sí, termina observando, termina viendo la tarjeta azul porque ya estaba amonestado. Descalificado Alejandro Zamudio. Se apresuró para ingresar sin que el árbitro haya autorizado todavía. Aquí va a ser córner. Córner para Talento de Barrio. Mala tirada. Será reposición para el combinado de Guaraní. León se quedó sin tiempo. Va a ser lateral para Talento de Barrio. Robert Acosta se la lleva Adrián Figari, va Figari, el túnel de Figari, chope, devolución para Figari, Adrián, gol, 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 gol de Guaraní, Adrián Figari, marca nuevamente 6-2, el resultado para Guaraní. Atriendo García, mueve Talento de Barrio que quiere volver a descontar. Villalba, sin precisión, esa incursión de Villalba. Juega ahora Guaraní, el balón afuera. Va a ser lateral que va a corresponder a Guaraní. Figari. Espera un rato, le dice el árbitro. Tiene que ser con el silbato, le dice el árbitro. Bueno, ahora va a ser lateral. Para Guaraní, primero el árbitro le está ayudando a García que se coloque bien el brazalete. Juega Chope. León, uy, está Adolfo León. Jugó con Mesa. Ahí está Mesa. Este es Delgado. Tom Delgado. Figari. Mesa. Cambia buscando Delgado a García. Adrián Figari que choca contra él. No hubo falta, dice el árbitro. Va a la contra para Talento de Barrio. Villalba, el remate. Le queda a Sandoval. Jugó con García. Este es García. El pase para Torres, el túnel con Chope, pero recupera Guaraní. Figari profundiza para que llegue Tom. No alcanzó. Repone Talento de Barrio. Mesa. Este es Tom Delgado. Va teniendo Chope, Cabrera. Chope, Cabrera. Mesa. Le tiene Mesa. El pase atrás. Este es a Figari. León. Levanta León. Ahí va Delgado. A Ton. Insiste Ton. Jugó para Chope. Cruza, rebota en Sandoval. Insiste Chope. El balón que no se fue. Hace filigrana Chope. Jugó con Adrián Figari. Busca ángulo de remate. Juega con Tom Delgado.
Ahí va relevándole Chope Cabrera, va Cabrera, está Cabrera, pase para Figari, sale rápido ahora, talento de barrio, León para cortar. Gran acción. A hacer saque de meta para talento de barrio, que realiza 2 modificaciones. Autoriza el árbitro. Sandoval que lleva para talento de barrio. Cuando el árbitro dice que es el final del partido, fue victoria abultada de Guaraní por 6 goles contra 2. Hacemos una pausa y aguardamos para el próximo encuentro, que va a ser entre Laguna Galeano, que va a tener acción en instantes nada más. El encuentro entre Laguna y Nueva Asunción, un partidazo que tendremos por las pantallas de Limpio Digital. No se muevan.
Señoras y señores, ya estamos listos para el segundo partido entre Laguna Galeano y Nueva Asunción. Demorado el inicio del compromiso porque coincidían los colores de las indumentarias. Se tuvo que ir a traer una casaca alternativa para que pueda jugar el conjunto de Nueva Asunción, que viste de amarillo. Laguna Galeano teñido de blanco. Vamos a ver Laguna Galeano. Bien, moverá Laguna Galeano. Impaciente el público, ya quiere que comience. Autorizará el árbitro y se pondrá en marcha el compromiso. Silbatazo, ya juega Laguna Galeano. Gilberto Martínez, va a Zamudio, recupera Nueva Asunción. Invernici que va saliendo. Va con el arquero, levanta la pelota Páez, golpe de pecho, presiona y recupera Laguna Galeano. Aranda Martínez, este es Gilberto. Zamudio, Beto Martínez, Aranda, se equivoca Aranda, recupera el conjunto de Nueva Asunción con Invernici, le cometen falta Invernici y va a ser tiro libre para Nueva Asunción. El que cometió esta falta fue Villasanti. El Laguna Galeano. Autorizó el árbitro. Pisurno, Ruffinelli, la marca es de Gilberto Martínez. Va a ser lateral a favor de Nueva Asunción. Villasanti que se la quiere llevar. Termina rechazando el guardameta de Nueva Asunción. Lateral que va a corresponder a Laguna. Gilberto Martínez. Va Gilberto. Aranda, Jonathan, la cruza. Y se la pierde Villasanti. Estuvo cerca el jugador de Laguna Galeano. Ahora va moviendo. Tiene el arquero. Levanta el balón a las manos de Benítez. Infracción. Infracción. Va a ser tiro libre para Laguna Galeano. 1-1 están en las faltas. Zamudio. Gilberto Martínez. Beto. Levanta Benítez. Villasanti el cabezazo. Está Zamudio. El cabezazo defensivo Invernici. Insiste Beto. El remate afuera. Va a ser salida para Nueva Asunción. Invernici, Páez, levanta Páez, ahí está Martínez, Zamudio que quiere, recupera Brian Pisurno, va Brian Pisurno, cruza, termina sacando a Aranda, y va a ser lateral a favor de Nueva Asunción. El servicio, Invernici, va con el guardameta. Ahí va Invernici, Brian Pisurno,
Se equivoca Pizurno. Villasanti juega con Aranda. El rebote en Invernizzi. Ruffinelli que va saliendo. Invernizzi que no la puede controlar. Retrocede y recupera Zamudio. Saca el remate. Gran respuesta del guardameta. Que juega con Ruffinelli. Que pone el cuerpo. Juega con Páez. Invernizzi se la lleva Invernizzi. Ruffinelli remató. El balón afuera. Estuvo cerca Nueva Asunción. Va saliendo Laguna Galeano. Aquí está Gilberto Martínez. Va teniendo ahora Invernizzi. Atrás con Páez. Jorge Galeano. Invernizzi se la lleva. Jugó con Ruffinelli. Le quedó a Zamudio. Va saliendo Laguna con Gilberto Martínez. Presiona Páez. Ahí va cooperando Invernizzi. Retrocedió Zamudio. Insiste Páez. Saca Martínez. Va saliendo ahora Nueva Asunción. Intenta recuperar Villasanti. Reclama la falta. No hubo nada, dice el árbitro. De hecho que parecía que iba a reclamar, al final no lo hizo. Lateral para Laguna. Va Zamudio, cruzó. Villasanti, gol. Gol de Laguna Galeano. Lo hizo Villasanti. Se bautiza con un gol en Laguna Galeano. Mueve Nueva Asunción. 1-0 gana Laguna. Ahí va teniendo Páez. Invernizzi. No pudo definir. Y va saliendo ahora Laguna. Villasanti con Bill López. Quería llevarse. Va a ser saque lateral. Este es Bill. Levanta Bill. Aranda. Jonathan. Aranda. Jugó con Gilberto Martínez. Tocó para Villasanti. Remató. Galeano, insiste Laguna, Beto, gol. Gol de Laguna Galeano. Lo hizo Gilberto Martínez. Parecía que el balón ya se iba por línea de fondo, pero apareció Aranda para volver a poner en juego esa pelota. El pase al medio y Martínez marcó el segundo. 2-0. Está ganando. Laguna Galeano. Invernizzi. Tocó para Brian Pizurno. Sin problemas para el arquero. Yamil Colucci. Junior Arguello. Junior Aveiro. El arquero Galeano lo manda al córner. Tiro de esquina que va a ser para Laguna Galeano. Ahí está el Cides Aveiro, el envío. No llega Bill. Ahí está Pizurno. Tocó para Páez. Va saliendo Caballero. Páez se equivoca en la entrega. Reclama la falta Colucci. No hubo nada, dice el árbitro. Ahí intenta salir Nueva Asunción. No podía. Páez. Colucci. Este Yamil Colucci jugó para Bill López Jr. Alci. Gol. De Laguna Galeano. Lo hizo Alcides Aveiro. 3-0. El resultado parcial a favor de Laguna. Invernizzi. Romero. Páez.
Sigue Páez. El balón afuera. Al servicio. Colucci. La pelota afuera. Va saliendo. Brian Pizur no se equivoca. Colucci. Benítez. Yamil. Mete el pase. Junior. Afuera. Va a ser corner. Para Laguna, Galeano. Autoriza el árbitro. Ahí va el envío. Estaba todo invalidado. Será salida para Nueva Asunción. Invernici. El taco. Brian. Invernici. Romero. Galeano. Galeano. Páez. No llegó nadie. En el medio. Para empujar. Y se viene la contra para Laguna. Ahí está Bill López. Argüello. Galeano se queda con el balón. Pide tranquilidad el profesor Riveros en Nueva Asunción. Aguanta Galeano. Intentaba recuperar Laguna en la salida. Va saliendo ahora el conjunto de Nueva Asunción. Y va Invernici solo. Atajo el arquero. Buena respuesta de Benítez. Se viene la contra. Colucci. Argüello. Y recupera Brian Pizur. No que se la lleva. Sigue Brian. Ahí está Invernici. Colucci que corta. Y va a ser lateral para Nueva Asunción. Solicita tiempo el conjunto de Nueva Asunción. Aguardamos que se reanuden las acciones. Autoriza el árbitro. Ya se reanudan las acciones. Invernici. Romero. Va a ser lateral. Este es Figueiredo. Era Romero, perdón. Galeano. Romero. Le envió. Saca Beira. Busca Junior. Vino la marca. Salió Galeano. Juega rápido el arquero. El balón que traspuso la mitad de la cancha. Será lateral para Laguna. Galeano. Este es Bill López. Colucci. Argüello.
Sale Galeano. Páez. Invernizzi que se equivoca en la entrega. Iba Junior Argüello. Junior. Insiste Junior. Retrasa con Colucci. Yamil lleva Colucci. Galeano. Y le queda Romero. A ver si se arma la contra para Nueva Asunción. No puede. Ahí va. Páez solo. Decidió mal Páez. Les termina sorprendiendo incluso a él esa pelota. Y tardó una eternidad para definir. Pisurno la envía. Cabezazo de Argüello. El balón afuera. Invernizzi. Balón afuera. Va a ser salida para Laguna Galeano cuando solicita tiempo el entrenador de Laguna Galeano, el profesor Eugenio Zorrilla. Guardamos que se reanuden las sesiones. Bien, señoras y señores, ya se reanudan las acciones. Va teniendo la pelota. Laguna Galeano. Jairo. Ahí va Rambi. Balón afuera. Será reposición de portería para Nueva Asunción. Pisurno. Galeano. Levanta Galeano. Cabezazo de Aveiro. El balón que no se fue. Halsi. Steven Vallejos. Steven. Se equivoca en la entrega. Quiere Romero. Cortando Bogarín. Cero lateral para Nueva Asunción. Ahí va el servicio. Brian Pisurno. Recupera Steven. Tocó para Alci. Steven. Se le escapó esa pelota. Galeano se queda con el esférico y se viene la contra. Va teniendo Nueva Asunción. Pisurno. El arquero lo manda al córner. Gran respuesta de José Benítez. Atención que quiere la contra Laguna. Se fue el balón. Dice el árbitro. Será lateral para Nueva Asunción. Invernizzi. Páez levanta la pelota Bogarín. Va a ser lateral para Nueva Asunción. El envío. López. Jadeiro. Halsi. Steven. Galeano. Sale rápido una Nueva Asunción. Brian Pisurno. Se equivoca en la entrega Brian Pisurno. No visualizó que
Páez había ya movido de su posición y le había ganado, se había proyectado hacia su espalda y metió el pase donde estaba anteriormente Páez. Por eso salió la pelota. Va teniendo ahora Laguna Galeano. Bogarín. Junior Argüello. Bogarín. El pase no fue bueno. Será lateral para Nueva Ascensión. Goleano. Páez. Este es Páez. Aguanta Páez. Vallejos. Cuidado con esta acción. Recupera Invernici. Páez. Páez. Sigue Pichi. Toca para Invernici. Cubre Steven Vallejos. Y el balón se termina perdiendo. Va a ser reposición. Por Laguna Galeano. Contra Ceno. Vamos a una breve pausa. Y ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Bien, señoras y señores. Ya se puso en marcha la segunda parte. Va teniendo nueva asunción. Invernizzi. Invernizzi. Recupera Laguna. Con Bogarín. Bogarín Junior. Steven. Bogarín. Corner. Tiro de esquina que va a corresponder a Laguna Galeano. Ahí va el envío. Mala tirada. Reposición para la vía azulada. Va a ser saque lateral para Laguna Galeano. Junior. Bogarín. Levanta el balón. Afuera esa pelota. Cero lateral. Que va a corresponder a nueva ascensión. Invernizzi. Va jugando con Galeano. Va el arquero. Ruffinelli. Infracción. Infracción de Junior Arguello. Será tiro libre para nueva ascensión. Va a ser tiro libre. El pase. La marca desde Bogarín. Será lateral que va a corresponder a nueva Asunción. Cuidado que queda corto, quería Junior Arguello. Va retrocediendo Invernizzi. Intenta salir Nueva Asunción. Lo hace bien. Va saliendo Nueva. Va atacando Romero. Insiste. Ahí está Ruffinelli. Sigue Ruffinelli. Se fue el balón. Lateral. El envío. Busca Romero. Benítez. Tremenda la parada del arquero. Gran respuesta de José Benítez. Balón atrás. Galeano. Ahí está Cardoso. Romero, Invernizzi, Benítez. Otra vez la parada de Benítez. Galeano. Ahí va Ruffinelli. El remate afuera. Va a ser córner a favor de Nueva Asunción. Va a ser salida para Laguna Galeano. Va jugando ahora Laguna. Ahí va Bogarín al medio. Saca Romero. Descardoso. Va saliendo Nueva Asunción con Cardoso. Deja atrás para Romero. Romero que juega con Ruffinelli. Quería Ruffinelli. Venía la marca de Yamil Colucci. Será salida para Nueva Asunción. Dos cambios. En Laguna Galeano. Ingresan Aveiro y Bill López. Se retiraron a Arguello. Y Bogarín. Va a ser salida ahora para Laguna. Bill López. Va Bill. Cruza. Recupera Romero para Nueva Asunción. Y viene la contra. Va Romero. Le pegó. Afuera. Y sale rápidamente Laguna. Va al taco. Va Bill Galeano. Ahí va Ruffinelli. Jugó con Cardoso. Viene la contra. Va Vallejos. Steven. Colabora Aveiro. Le queda a Bill López. La tiene Laguna. Va retrasando la pelota con Steven Vallejo. Vallejo, atrás con Benítez. Ahí va jugando para Bill Galeano. Bill, gol, 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 gol. Gol de Laguna Galeano. Bill López marca el cuarto. Está ganando Laguna Galeano 4-0.
Invernizzi. Tiene Invernizzi. Saca Aveiro. Va a ser saque lateral. Invernizzi. Pisurno que no puede. Aveiro se la lleva. Alci. Y quería el pase, pero punteaba Romero. Le quedó el arquero. Va a ser Invernizzi. Recuperó Jamil Colucci. Se viene en alguno Bolivano. Va Colucci atrás con López. Colucci. Jamil. Steven. Jamil. Aveiro. Alci. Otra vez Colucci. Bill López. Jamil Colucci. Ahí está. Jamil Colucci. Benítez. Aveiro. Colucci. Va Colucci. Steven. Quiere Vallejos. La marca de Brian Pisurno. Hacia el lateral. A favor de Laguna Galeano en zona ofensiva. Juega otra vez desde atrás. Laguna. Colucci se equivocó con el pase. Va a ser saque lateral. Para Nueva Asunción. Pase atrás para Galeano. Ahora el arquero. De buen partido. Pese a la derrota parcial. El remate de Galeano se desvía. En Aveiro. Será córner. Para Nueva Asunción. Brian Pisurno. Páez. Invernizzi. El remate afuera. Y sale otra vez rápidamente Laguna. Alcides Aveiro. Steven. Gol. De Laguna Galeano. Lo hizo Steven Vallejos. Gran gol del chico Steven Vallejos. Y una gran jugada de Alcides Aveiro. 5-0. Gana Laguna Galeano. Contundente victoria. Dos cambios en Laguna. Pisurno. Lesionaba a Villasanti. Va a ser lateral. Para Nueva Asunción. Quiere salir Pisurno. No hubo entendimiento con Páez. Será lateral. Para Laguna Galeano. Se va desdibujando de a poco. Nueva Asunción. Martínez. Se tiene que repetir, dice el árbitro. Villasanti. El remate. El arquero se queda con el balón. Invernizzi. Infracción de Villasanti. A hacer tiro libre. A Nueva Asunción. Páez. Benítez. Se salva Laguna. Se viene la contra. Villasanti. Alcides Aveiro. Marca Brian Pisurno. Va a ser salida. Para Nueva Asunción. Brian Páez. Ahí va. Marcando López. Le queda Benítez. Martínez. Benítez. Ahí llega López. Puntea y va a ser lateral. Ahí va el servicio. Pisurno. Brian Pisurno. Atrás con Pichi Páez. Páez, no hubo falta. El balón que no se fue. Ahora sí. Será lateral. Para Nueva Asunción. Va teniendo Galeano. Invernizzi. Cubre Villasanti. Será el lateral. Para Laguna Galeano.
Para Nueva Asunción, perdón, ahí va el cabezazo. Y va saliendo ahora rápidamente Laguna, viene Bill. Insiste López, fondo de concha. El balón fuera. Ser salida para Nueva Asunción. Iba teniendo Invernici. Pizurro que casi la pierde ante Martínez. Lateral que se va cumpliendo. Para Nueva Asunción. Galeano, Invernici. Reclama falta, no hubo nada, dice el árbitro. Villasanti, aquí tampoco hubo falta, dice el árbitro. Se lo lleva Villasanti, recupera Páez, pone el cuerpo a Beiro y ahora sí ya hubo falta. Va a ser tiro libre para Laguna Galeano. Se enoja Beiro con Páez que le comete una infracción. Y amarilla también para el CIDES Aveiro. Pide tiempo. Profesor Eugenio Zorrilla. Para Laguna Galeano. Aguardamos que se renueven las acciones. Bill, ya se renuevan las acciones, Aveiro. Va saliendo ahora Nueva Asunción. Invernici que lleva. No hubo falta, dice el árbitro. Va teniendo Páez. Invernici. Falta. ¿Fue adentro o fue afuera? Ya lo veremos. Para mí que fue adentro del área. Lo que sí, será balón. Para Nueva Asunción, finalmente el árbitro dice que fue afuera del área. En el golpe de vista a mí me traicionó, parecía aquí que fue adentro. Bien, 3 modificaciones. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Está Páez y está Invernici. A ver quién le pega. Páez. Ahí va el rematar. Romero y tapó Benítez. Benítez y una gran estirada con los pies. Terminó salvando la portería de Laguna Galeano. Ahí va el servicio. Invernici. Romero. Invernici. Se equivoca en la entrega. Recupera Laguna Galeano. Colucci. López. Colucci. Argüello. Yamil Colucci. Este es Yamil. La tiene Colucci. Colucci la lleva Junior de Steven. Galeano. Steven. Gol. Gol, 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 gol. Gol.
de Laguna. Bill López marca, que sería el sexto. Sigue ampliando la diferencia. El combinado de Laguna Galeano, que gana por una amplia diferencia. 6-0. El cambio de portero en Laguna Galeano. Se retiró José Benítez, aplaudido por el público. Gran desempeño del guardameta. Ingresó Mendoza, va al remate. Rebota en Argüello y va a ser lateral a favor de Nueva Asunción. Ahí va el envío, al cabezazo, se va a la contra, lleva Vallejos. Steven afuera. Va a hacer reposición. Saliendo la pelota. El lateral. Ahí va el servicio. Colucci. Chino. Mendoza. Recupera Romero. Para Nueva Asunción. Puntea Junior. El balón afuera. Ahí va a ser jugada para Nueva Asunción. Invernici. La tiene Páez. Páez con Romero. Páez otra vez. Pichi. Teniendo Invernici. Ahí va recuperando Junior. Argüello jugó para Colucci. Yamil. La definición afuera. Intentó salir rápido Nueva Asunción. El balón afuera. Teniendo Vallejos. Argüello. Colucci. Zamudio. Amonestado. Ingresó Zamudio y quedó amonestado por mal ingreso. Porque no estaba autorizado el cambio. Y ahora sí. Va a ser lateral para Nueva Asunción. Invernici. Romero. Galeano al arco. El balón afuera. Sin reposición para Laguna Galeano. Y hace 3 modificaciones Nueva Asunción. Ingresan Ruffinelli, Pisurno y Cardoso. Se retiraron Páez. Romero. Y alguien más va teniendo el disparo afuera. Intentaba Nueva Asunción. Va teniendo Laguna. Zamudio. El pase a ningún lado de Zamudio. Al saque lateral. Galeano. Ahí va teniendo Cardoso. Pisurno. Ryan Pisurno. El balón que rebota en Zamudio. Sino lateral. Para Nueva Asunción. Este es Invernici. Este es Ruffinelli. Hace rebotar la pelota en Bogarini. Será lateral. Para Nueva Asunción. Ahí va el servicio. Quiere Ruffinelli. Infracción. Tiro libre para Nueva Asunción. Nuevamente. Va a ser tiro libre para Nueva Asunción. Y Laguna, que ingresa en capilla. 5 infracciones cometidas por el conjunto de Laguna Galeano. Ahí va Pisurno, el remate afuera tras rebotar en la barrera. Y es el final del encuentro. Ganó Laguna Galeano 6 goles contra
0 a Nueva Asunción. Sigue invicto e imbatible. Laguna Galeano ha ganado todos sus partidos hasta ahora y se consolida como puntero en este torneo. Aguardamos el siguiente encuentro, que será Exa San José contra Surri. No se lo pierdan.
Bueno, señoras y señores, todo listo para el arranque del último partido de esta jornada. Partido correspondiente a la fecha número 7. Cierran esta noche de fútbol de salón Exa San José y Asurri. Mueve el Exa. Julio Taruni. Tataru. Julio, lo tiene Julio. Tiene Samuel Ferreira. Se apoya. Eno Campos. Taruni. Campos. Julio. Va Taruni. Le pegó. El remate afuera. Saque. Portería. Va jugando Asurri. Carlos Tor. Se equivoca y va Julio Taruni. El balón afuera. La definición de Julio Taruni ante la salida de Villalba. Quedó sentido Julio. Va a ser corner para Exa. Fatecha. Ay, cuidado con el rebote y se va Guzmán. Guzmán abrió con su compañero. No llegó Medina. Sí llegó primero el jugador del Exa. Va a ser corner para Asurri el envío. Taruni de cabeza. Jugando Taruni, Julio. Campos. Rojas, aguanta Rojas, retrocede Guzmán. Carlos Torres, aguanta Torres, la pierde, va Julio, cambió. Y Guzmán termina retrocediendo y saca la pelota del córner. Ahí va teniendo Ferreira. Samu. Ahí está Samu, encara Samu, se lo lleva el 10, va teniendo la pelota y se viene la contra, va Denis, Galeano, Denis, sigue Denis, rebota en Ferreira, recupera el Exa, ahí va teniendo Ocampos, Julio, Taruni, ahí está el pase, ahí va teniendo Ocampos, Julio, Rojas, Taruni, sacudió esa portería con ese tremendo zapatazo, al poste ese balón, se salvó Asurri, este es Kevin, Villalba, Carlos Torres que recibe, aguanta Carlos, sigue Carlos, con el cuerpo, a hacer saque lateral para el Exa San José. Intenta recuperar Guzmán. Retrocede bien Taruni. Lateral para el Exa San José. Samuel Ferreira. Este es Ferreira. Ferreira con la pelota. Sigue Ferreira. Jugó para Rojas. Gira, remata. El balón afuera. Será la reposición de portería para el combinado de Asurri. Este Guzmán. Intenta recuperar Rojas. Gol. Gol. Derecha. Lo hizo Rojas. Gran definición de Héctor Rojas. 1-0 gana el Exa. Juega Taruni, Ocampos, Julio otra vez, ataca Exa, Taruni, retrocede y recupera a Guzmán para Asurri, va a la contra de Asurri, filtró el balón para que busque Torres que no alcanzó y va saliendo ya rápidamente el arquero para el Exa, juega cambio Ferreira, Taruni al medio, saca Echeverría, le queda Ferreira atrás para Ocampos para Samu, lo tiene Samu. Ferreira, Rojas, la cruza, Samu, se enreda con la pelota, insiste Ferreira,
Samuel, atendiendo para Campos, juega con Taruni, Julio, sigue Julio, el pase atrás. Campos, Samu, este es Samu. Rojas, Samu, ahí está Samu. Ferreira cruza, recupera Guzmán, tocó para Medina, intenta el pase buscando a Guzmán, pero se repone el ex de San José, va saliendo con Ferreira que toca con Taruni, Taruni que ataca por costado derecho, remató, gol, 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 gol de Lexa, Julio Taruni marca el segundo. Esto está 2-0. Ahora Lexa va teniendo Casiano Jiménez, Medina, Luis, mano, será tiro libre a favor de Azzurri. Ya autorizó el árbitro. Casiano Jiménez. Ahí va teniendo tenis Goleano. Recupera Alexa San José. Se viene la contra. Atención, el balón afuera. Será lateral para Alexa. Juega rápido. Controla con algunas dificultades. Ferreira ya jugó, sin embargo, con Ocampos. Ocampos de vuelta con Ferreira. Este es Samu. Ahí está Taruni. Abre por Ocampos. Ocampos. Ferreira. Ferreira busca marche, recupera y va a la contra Medina para Azzurri. Medina, Faticha termina tapando. Va a ser saque lateral a favor de Azzurri. Ya la juega Echeverría. Guzmán. Este es Denis Galeano. Buen pelotazo para Guzmán. Remató. Faticha con el pie, termina salvando. Y va a venir la contra para Alexa. Este es Ocampos. Deja para Ferreira. Samu. Lo tiene Samu. El taco para Ocampos. De vuelta con Samu. Samu que jugó con Taruni. Va el envío que recupera Azzurri. Gran pase de Casiano para Guzmán. Gol, 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 gol. Gol de Azzurri. Apareció Guzmán. Gran definición de Carlos Guzmán para marcar el descuento. 2-1 a favor de Lexa. Taruni. Faticha con el esférico. Teniendo Campos. Ocampos. El pase. Ahí está Ocampos. Insiste Arce. El balón atrás. Ferreira. Ataca. Le hizo San José. Hace circular la pelota. Ferreira recupera el 10. Samu. Taruni. Samu, sigue Samu, el pase para Arce, rebota con Samu, el balón que no se fue, insiste Leisa, ahí va teniendo Taruni, Julio le pega, rebota en Galeano, le va quedando Campos, intentaba conectarse con Arce y va a ser sin embargo lateral para Azzurri porque la pelota se perdió por un costado. A venir el saque de manos, este es Echeverría, el remate. Faticha la manda al córner. Intentó sorprender el guardameta de Azzurri con el remate. Medina. Obteniendo ahora Samu. Ferreira le pegó. Echeverría la manda al lateral. Cuando se va a realizar dos modificaciones en el Lexa San José. Va teniendo Faticha. El pase.
Ahí va el remate, el palo. Ahí está Arce, se lo pierde. Arce que se lo pierde en el rebote. Primeramente casi autogol de Medina, porque el balón se desvió en él y pegó en el poste. Pero posteriormente el zambombazo de Arce termina yéndose por encima del travesaño. Perdonó Exa. Arce. Aquí va teniendo el conjunto de Nexa. Arce. Ferreira. Abre con Benítez. Ferreira. Samu hace la individual. Ya jugó con Ocampos. No puede controlar. El jugador de Zurri, por lo cual será lateral. Para el Exa. Era Sieric el que quería. Se quedó sin tiempo. Va a ser el lateral para Zurri. Va teniendo ahora el conjunto de Nexa. Intentaba llevar la pelota, pero termina perdiendo Barreto. Se viene la contra para Zurri. Retrocede Denis Galeano con Casiano Jiménez. Desde el fondo empieza a construir a Zurri, pero recupera Arce para Alexa. Ahí va teniendo Barreto. Ya jugó para el número 7. Va el remate de Arce. El balón afuera. El balón en las manos del arquero, perdón. Va saliendo ahora. Era Zurri. Galeano cruza. Le vuelve a quedar a Guzmán. Ahora Alexa, Cristian Barreto. Le marcan entre dos y recupera la pelota Zurri. Guzmán. Rebota la pelota en la marca. Le queda a Denis Galeano. El remate. Sieric para Alexa. Presiona a Guzmán. Se queda Sieric con la pelota. Va Sieric. Jugó con Arce. Arce con el balón. Ahí se apoya Barreto. Barreto. Atrás con Samu Ferreira. Ferreira con el esférico. Encara la marca de Guzmán. Sigue Samu. Va presionando Casiano Jiménez. Recupera va Casiano. Casiano. No, está muy solo. Y termina recuperando ahora Alexa. Arce intenta rebotar para Sieric. Va a ser tiro libre para Zurri. Sieric que metía un manotazo allí en la disputa con Medina. Le cobran infracción al jugador de Nexa. Solicita tiempo el entrenador de Nexa San José, el profe Paniagua. Pide tiempo entonces. Aguardamos que se reanuden las acciones. Se reanudan las acciones. Va teniendo el Exa. Guzmán que recuperaba a Medina. Luis se quedó atrás la pelota. Intentaba el recorte. Va saliendo ahora el Exa San José. Va teniendo Ferreira. Samu. Ahí tiene
Barreto, Samu otra vez. Ferreira con la pelota para Elisa San José. Ahí va teniendo para Barreto. Barreto con el balón. Conduce Barreto. Se apoya en Ferreira. Ferreira que se la lleva. Intenta filtrar. Y va teniendo a Zurri. Guzmán. Guzmán para Casiano Jiménez. A Casiano. Encara Casiano. Sigue Casiano. Cuidado con esta acción. Venía la marca de Barreto que barrió y sacó la pelota por un costado. Será lateral para Zurri. Esto es Jiménez. Jugó con Kevin Villalba. Fuera. Salida. Para Alexa. Samu Ferreira. Arce. Aguantarse. Le marcan entre dos y Arce sacó el remate. Al travesaño. Tiembla nuevamente la portería. Defendido por Kevin Villalba. Se volvió a salvar el conjunto de Zurri. Villalba. Levanta Villalba. Medina que recibe. Hace rebotar la pelota en Sieric. Y va a ser lateral para Zurri. Dos modificaciones prepara el conjunto de Lexa. Ingresarán se retiran Ferreira y Barreto. Ingresan Taruni y Ocampos. Ahí va el envío, el cabezazo. Sieric. Quería Rojas, recupera Guzmán, ahí va atacando a Zurri. Taruni en la cobertura, recupera para Elixo, va jugando con Rojas, la marca de Casiano Jiménez, va a ser lateral para Elixo San José. Ahí va a ser saque de manos, Fatecha que va recibiendo. Fatecha, Taruni, Julio, encara, Julio, Rojas, el remate afuera, pide córner. Pero no hubo nada, dice el árbitro. Es saque de meta. Ahí va levantando Galeano. El balón afuera. Taruni. Ahí va teniendo Ocampos. Ocampos. Julio. Taruni. Ocampos. Va teniendo Campos. Julio. Se pega la raya. Viene la marca. Casiano Jiménez va a ser choque lateral para Alexa. Rojas el cabezazo. Julio Taruni que recibe. Va Julio. Se equivoca la entrega. Va Casiano. Intentó sorprender por encima de Fatecha. No. La pelota se pierde. Va a ser reposición de portería que ya se va cumpliendo en el Alexa San José. Julio Taruni que va dejando para Ocampos. Ocampos con el balón. Ahí se apoya en Rojas el taco. Le queda Casiano Jiménez. Ahí va quedando el rebote para Sieric. Gol. Gol del Alexa San José. Lo hizo Sieric. Y marca nada más el tercero para Alexa. Espera un ratito, dice el árbitro. Ya mueve a Zurri nuevamente. Es lateral para Alexa. 3-1. El resultado a favor de Alexa. El remate de Campos. Y Kevin Villalba con el pie termina salvando. Y otra vez llegó Alexa al saque lateral. Recibe Fatecha. Rojas. El rebote le queda a Casiano Jiménez. Intenta probar por arriba. Retrocede a tiempo Fatecha para quedarse con ese balón. Ahí va teniendo Ocampos que va saliendo para Alexa San José. Marca de cerca el jugador de Zurri. Aquí presiona Guzmán. Retrocede Sieric. Va Taruni. Se lo lleva Taruni. Si está en medio puede ser. Rojas y gol. Gol. Gol del Alexa. Héctor Rojas. Marca el cuarto. Doblete para él. Ahí está ganando Alexa 4-1. Insiste ahora Zurri.
Balón arriba, Guzmán que deja pasar. Queda Héctor Rojas. Roja para el Exa. La tiene Roja, juega para Taruni. Taruni que hace la acción. Los campos. El remate afuera. El remate afuera. Hacer reposición. Ahora el conjunto de Azurri cuando el árbitro señala que es el final de la primera parte. Está ganando el Exa San José por 4 goles contra 1. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo. No se lo pierdan.
Ya se reanudaron las acciones. Ferreira el remate, tapó el arquero. Intentaba aquí Azzurri. Entró con todo. Insiste aquí Ferreira el remate. Gol, 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 gol. Gol de Nexa. Es el quinto. Ferreira recuperó. Definió. Y 5 para Nexa. 1 para Azzurri. Guzmán. Casiano Jiménez. La perdió. Va Samu. Rojas. Rojas. Héctor. Va Taruni. Héctor. Rojas. Rojas. Taruni. Taru. Encara la marca de Medina. Allá cruzando para Samu. Ferreira. Presiona Torres. Ferreira. Atrás con los campos. Ahí va teniendo Taruni. Ferreira. Taru. Era Ferreira ahora. Se resbala. Perdió. Torres. Carlos Torres. Torres. Medina. Casiano. Cruza. Recupera el Nexa. Ahí va Ferreira. Tocó para Rojas. 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 Taruni. Gol. 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 Gol de Nexa. Es el sexto. Media docena ya. El gol de Nexa. 6-1. El balón afuera. 2 modificaciones en Azzurri. Levanta Casiano Jiménez. Rebota la pelota en la viga del tinglado. Así que será lateral para el Nexa. Fatecha. Le pegó el cabezazo. Fue por parte de David Alder. Casi estuvo el séptimo para el Nexa. Aquí va saliendo Azzurri. Medina. Se equivoca Medina. Ahí Alder que quería. Pero retrocede Torres. Levanta Carlos. Guzmán que quiere la contra. Va marcando el Nexa. Insiste como puede Azzurri. Casiano que no pudo meter un pase preciso. Así que será reposición para el Nexa. Fatecha. El cabezazo. Ahí teniendo Casiano Jiménez. Va Casiano. Casiano. El balón afuera. Repone ahora. El Nexa mete el pase. Sale el arquero Ferreira. Gol, 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 gol. Gol de Nexa San José. Es el séptimo. Mala salida de Decut, el arquero de Azzurri. Y aprovechó Ferreira con un toquecito sutil. El gol de sombrerito. 7-1. Gana el Nexa. Y aquí recupera Ferreira. Samu. Ahí está Hugo Alder. Afuera. Ahí va saliendo rápidamente Azzurri. Ataca Azzurri. Ahí está Guzmán. Guzmán. Sigue Guzmán. Cierra lateral. Para el cuadro de Azzurri. El servicio arriba. Fatecha. Ocampos. Fatecha. Fatecha. El arquero de Cut. Se equivoca en la salida, pero estuvo atento Casiano. Iba jugando con Torres. Casiano cruzó para Guzmán. Se le escapó esa pelota. Le queda a Ocampos. Ocampos que tiene para Nexa San José. Este es Ocampos. Ocampos que se apoya en Ferreira. Samu. Este es Samu. Juega con Ocampos. Samu que escapó de la marca de Torres. Iba Samu. Sigue Samu. Jugó para Alder. El remate de Cut. Alder. Otra vez de cabeza. Y el balón afuera.
Repone ahora Azurri. Ahí va teniendo Guzmán. Este es Casiano Jiménez. Medina rebota en la marca de Cut. Medina. Este es Medina. Ahí va Medina. Casiano Jiménez. Carlos Torres. Torres. De Cut que levanta. Fuera ese balón. Será lateral a favor de Lexa. Ahí va el envío. Torres. Cerró el arco. Cerró el arco Torres. Ni siquiera estas jugadas de fortuna, digamos, entre comillas, no le sale a Azurri. Aquí presiona Guzmán. Se resbala Ferreira. Aquí quería Medina. Va a ser lateral. Ahora Azurri, Torres, Torres, Torres. El taco de Campos. Va saliendo Alder. Alder. Puntea Medina. Amonestado. Rojas, porque ingresó de manera incorrecta. El cambio no fue contra las reglas. Ahí va atacando Lexa. Va recuperando Medina. El balón afuera. Será lateral para Lexa San José. Hay 3 modificaciones en Azurri. Lateral que va correspondiendo Alexa. Va teniendo Fatecha. Fatecha. Las manos de Decut, que juega rápido con sus compañeros. Se viene la contraataca. Azurri, ahí está. Recupera rápidamente Lexa, pero otra vez se repone Azurri. Este es Ferreira. Mario Ferreira. Denis Galeano. Casiano Jiménez. Mario Ferreira. Va intentando conectarse con Diego Jiménez. El balón afuera. Será lateral para Azurri. El pase para Decut. Decut. Casiano, el taco. Se la lleva Diego Jiménez. El remate de Ferreira. El balón afuera. Es lateral para Azurri. Decut recupera Lexa. El Azurri estuvo atento. Este es Diego Jiménez. Rojas que recupera. Alder el taco. Alder. Gol, 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 gol. Gol de Lexa San José. David Alder. El autor del octavo. Va jugando ahora Azurri. Intenta salir Azurri. Ferreira. Ahí va teniendo con Denis Galeano. Casiano Jiménez. Ahí va Ferreira. El remate del arquero. Buena respuesta de Fatecha. Será lateral que va a corresponder a Azurri. Recupera, sin embargo, Benítez. Benítez que va saliendo. Aquí va jugando con Torres. Recupera Ferreira para Azurri. Ahí va teniendo Torres. Le cometen falta. Y presión sobre Ovidio Torres, el jugador de Lexa. Va a ser tiro libre para el conjunto azul. Autoriza el árbitro. Al balón para David Alder, que gira atrás, juega con Héctor Rojas, lo tiene Héctor Rojas. Rojas, el pase para el otro sector. Benítez, recorta Benítez, toca el pase. Ahí está teniendo el conjunto de Lexa. Tenía Ovidio Torres, ahí va jugando Rojas. Este es Benítez, Benítez, el pase para Alder, que aguanta bien, intentaba rebotar y viene la contra. Se va Galeano, Denis. El balón afuera. Será reposición de portería
para el Exa. Ovidio Torres. Cruza para Rojas. Descut. Termina aplicando el manotazo. Será lateral para el Exa. Fatecha. Descut. Va jugando con Ovidio Torres. Este es Diego Jiménez. Tocó para Casiano. Diego Jiménez. Casiano. Fatecha. Fatecha. Y la gran respuesta cuando se van a hacer dos modificaciones en el Exa. Alder y Rojas se retiran. Ingresan Sieric y Arce. Ahí va el saque lateral. Ferreira que tiene para Zurri. Ferreira que aguanta sobre la raya. Casiano profundiza con Ferreira frente de cancha. Salió a cortar Fatecha y va a ser lateral para Zurri. Ahí va autorizando el árbitro. Juega Ferreira. Casiano que intentaba rematar. Rebotaba en Ovidio Torres. Le queda Descut. Se equivoca Descut. Torres. El arquero Descut que la manda al córner. Se la tira de esquina para el Exa. El envío de Descut. Va Jiménez, Casiano, aguanta Casiano, sigue Casiano, decide sacar por un costado Casiano porque no tenía opción de pase, será lateral. Benítez, este es Torres, con Fatecha, Fatecha juega con Benítez, remató, el balón que pega en Galeano y se va al córner. Tiro de esquina. Entra el servicio. El balón arriba. Cabezazo. Atrás. Le queda Casiano Jiménez. Juega rápido con Ferreira. Ya le cerraron el ángulo. Se repliega la defensa del Exa. Y va recuperando con Ovidio Torres. Va Ovidio. Jugó con Arce. Arce que abre para Sieric. Sieric otra vez con Torres. Ahí va recibiendo Fatecha. Le pegó Descut. El rebote le vuelve a quedar a Fatecha. Fatecha otra vez. Tiene Fatecha. Juega con Torres. Ovidio. Levanta. Arce. Intenta rebotar. Viene la contra. Le pegó. Fuera. Va teniendo el Exa. Saca Jiménez. Por un costado, Diego Jiménez. Que la manda al saque lateral. Que va a ser para el Exa. Fatecha que recibe. Ahí va Fatecha, el pase, el remate. Benítez que definía de primera. Va a ser reposición para Zurri. Aquí le va quedando a Denis Galeano. Retrocede con Barreto. Barreto con Diego Jiménez. Diego, sigue Diego, el balón que no se fue, Casiano Jiménez, Barreto, Galeano, Casiano, Diego Jiménez, atrás con Denis, ahí buena la acción, va Ferreira, va Casiano, Jiménez, cerró el arco, impresionante como ese balón no quiere ingresar, a Zurri que ha tenido variedad de ocasiones para recortar distancia, pero no está queriendo ser. Va Torres, Ovidio, ataca a Alexa, Ovidio atrás, intenta atropellar Alder, pero venía la cobertura de Diego Jiménez. Hacer saque lateral. Lateral para el Exa. Fatecha jugó con Benítez, el remate que pega en la defensa y va a ser lateral para el Exa. Ahí va el envío, el pase atrás para Fatecha, ahí está Fatecha, jugó con Arce, ahí va Ferreira, Sieric y el taco que se fue afuera. Juega Diego Jiménez. Lateral. Hay tiempo solicitado por la banca técnica. El conjunto del Exa San José van a aprovechar para hidratarse
y reorganizar las estrategias. Los jugadores de ambos equipos aguardamos que se reanuden las acciones. Se va a reanudar las acciones. Hubo mala tirada en el Exa. Ya jugó Diego Jiménez. Decut. Va saliendo Ferreira. Ferreira. Ahí va Decut que se complica. Será córner para el Exa. Córner para el Exa San José. Ahí va el envío. Benítez. Atrás. Fatecha. Casiano Jiménez va Casiano. El pase ahí está. Se viene la contra que no pudo capitalizar esa acción. Ferreira. Samu. Sigue Samu. Ferreira. El balón afuera. Va a ser tiro de esquina a favor de Azurri. El envío, buscaba Estigarribia, se viene la contra, pero Ferreira que cierra bien a Diego Jiménez. Escapaba de uno, pero venía la marca de Benítez, que jugó con Arce. Va Benítez remató Decut en 2 tiempos. Ahí está Decut, Casiano. Diego Jiménez, Casiano se equivocaba, Samuel Taco, ahí está Sieric. La marca de Diego Jiménez quedó muy sentido. Sieric tras esa aparatosa caída. La zona del codo parece ser que fue afectada. Fue afectado por la zona de la muñeca. Y a ser sustituido Sieric. Entra Taluni. Juega Azurri. Se complica demasiado Azurri en la salida y termina regalando la posesión. Ahí va el envío. Balón afuera. 8-1 gana el Exa San José. Ahí va saliendo Diego Jiménez. El pase. Busca Kevin Estigarribia. Ahí va Diego Jiménez. Va a ser choque lateral para Azurri. Va al lateral. Decut. Afuera. Fatecha. Este es Ferreira. Cruza con Benítez. Retrocede Casiano. Jiménez con la pelota. Ahí Casiano. Ferreira. Jugando con Estigarribia. Kevin. El pase. Diego. Fatecha con el pie. Termina cerrando el balón que no se fue. Ahí va recuperando el Exa. Va Samu Ferreira. Ahí está Arce. Define de manera extraña esa pelota. Y el balón se fue por encima de la portería. Esto fue en mano de Arce. Por lo cual va a ser salida. Ahora Azurri.
Estigarribia al pase. Samu Ferreira. Es el final. Lo ganó el Hexa. Hexa San José derrotó por 8-1 a Surri. Y así finalizamos esta jornada de fútbol de salón correspondiente a la fecha número 7. Y nos vemos el día miércoles con más fútbol.